¿Por qué la gente cree cosas raras? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la gente cree en cosas que no pueden sostenerse racionalmente? Bueno, para ellos quizás pueda sostenerse, ¿verdad? Por las fallas en los análisis que tienen, pero clásicamente la respuesta a esa pregunta, Jorge, tiene tres respuestas. Una es el tema de la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Yeduma, los medios de comunicación son culpables de todo. No, pero es uno de los aspectos que hay, ¿verdad? Los medios de comunicación, cuanto más amarillista y extraordinarias son las noticias que te muestran, tienden a vender más, ¿eh? Esa es una de las supuestas causas. La otra es la irracionalidad de la cosmovisión que tiene la gente en los distintos países, ¿verdad? En el nuestro, por ejemplo, hay una serie de irracionalidades, ¿verdad? Ellas estamos asistiendo en estos mismos momentos, ¿verdad? Con cierta extracción de un supuesto tesoro que está por ahí. Es parte de la cosmovisión exótica, digamos, del paraguayo. Y por otro lado, el tercer aspecto es la educación pública. La falla en la educación pública, que no es capaz de transmitir los conceptos de la ciencia, ¿verdad? Estos conceptos que harían que esas creencias extrañas de las que vos hablas se vean reducidas o por lo menos o desaparezcan quizás. No sabemos. Los países en que hay un desarrollo humano mayor, ese tipo de cosas no es tan así. Yo resumiría tus tres, no sé qué opinás, pero yo resumiría esos tres puntos que dijiste con una variación. Para mí es medio de comunicación, pensamiento mágico y afán de lucro. Creo que eso, desde mi óptica, apunta mejor al blanco de por qué. O sea, para vos la educación no tiene relevancia. No, claro. Para mí el tema de los medios de comunicación forman parte de un esquema de una pseudoeducación. Nuestra gente se educa con los medios de comunicación. La culturización sería. Exacto. Entonces, yo creo que, y el afán de lucro que no se puede desconocer, porque detrás de los medios de comunicación, lo que nos venden tiene que ver con qué demanda existe al respecto. Lo cual es totalmente lógico. Es lógico. Eso que vos dijiste, lo que estamos asistiendo ahora, se está haciendo un gigantesco pozo para sacar un supuesto tesoro. Eso no me parece tan irracional como lo que la gente sostiene para realizar esa tarea. Es decir, que haya por ahí la posibilidad de algún tesoro no me parece irracional considerando un poco el proceso histórico que tuvimos y las noticias que se tienen al respecto. Me parece irracional lo que la gente cree sobre determinadas cosas con respecto a eso. Como por ejemplo que un tesoro puede moverse de un lugar a otro de acuerdo a la expectativa o de la bondad o la maldad de las personas que estén cavando. Ahí estamos hablando de un tesoro que se convierte en cenizas, como decían los propios periodistas en un medio de comunicación, ¿verdad? Los propios periodistas están diciendo eso. Entonces, esa es la cosmovisión irracional de la que vos hablas. Mira, si es que se encuentra ese tesoro, supongamos que se encuentre ese tesoro, entonces se tienen que reescribir los libros de historia. Entonces quiere decir que la cantidad de oro que había en el Paraguay, esa hubiera sido en realidad la causa por la cual se habrá hecho la guerra. Claro. Pero de todas maneras, lo que se tienen que reescribir los libros de historia. Lo que él está diciendo como ideas raras sería creer que el tesoro pueda moverse del lugar por un designio de algún espíritu que está cuidando el tesoro. Pero no que haya un tesoro. No, claro, ese es el punto. Claro, lo resumiste bien. No es imposible que haya un tesoro ahí, eso no es imposible. Pero esa tontería de que vamos a parar las máquinas de la 1 hasta la 2 para que no molestara a los espíritus, esa idiotez que está compartida desde el periodista más encumbrado que hace un programa de televisión en todos los canales, pasando por el intendente, el concejal, toda la estructura está permeada por una idea ridícula. Y a eso es lo que se le llama cosmovisión. Por eso te decía, ¿sí? en ese punto entronca con lo que vos decís. Hay una cosmovisión irracionalista, una cosmovisión estamos todos de acuerdo en eso, porque ¿verdad? Todo el mundo dice que no sé si eso se da cuenta la gente. Y no, digo que estamos todos de acuerdo en que si es que no se encuentra el tesoro, es porque el tesoro se movió nomás de ahí.
o si encuentran un montón de Ya cenizas. está siendo irónico. Si encontramos un montón yo no de te cenizas, entendí, claro, yo no te entendí. y eso es lo que te quiero decir, que la cosmovisión vendría a ser, estamos todos de acuerdo en eso. Bueno, entonces nadie ni siquiera cuestiona las ideas más raras eso. se autoprotegen. Se de esa autoprotegen, manera, pues no te van a venir, nadie te va a venir a discutir eso. Claro, la demostración de que es falso lo que yo estaba pensando no es que haya fallado, sino que, bueno, Y al tiene que haber otra final, explicación. si se encuentra que este señor que está gastando millones de guaraníes de no sé de dónde para hacer esas excavaciones, si no se encuentra el tesoro, y bueno, se van a excusar todo, bueno, conte a oído, pecha ante oído, coa, ¿verdad? Pecha te oído, pea. La próxima vez lo haremos mejor. Sí. Y de hecho... La próxima vez no molestaremos a los espíritus. y seguramente no era para él, ¿verdad? Entonces, lógicamente se va a perdonar a la tontería y todo el bochinche que se armó por esta cosa, ¿verdad? Pero en general, yo diría que la respuesta a esa pregunta que vos hiciste, perfecto, está por ahí. Pero también, Jorge, yo creo que el tema de la educación es una cosa fundamental. Es una cosa fundamental. Y ahí entra lo que vos dijiste. Vos dijiste que la gente se educa a través de los medios de comunicación. Acá la gente se educa a través del Popular, Crónica. Ese es el tipo de lectura a la que accede el paraguayo y que le llena, parece, que es lo que satisface su curiosidad, es lo que le completa la curiosidad que siente en el día, esa sana curiosidad que todos tenemos, ¿verdad? El tipo agarra, abre un Popular y lee la noticia totalmente tendenciosa, disparatada, y como para que hablando de la tontera, pero exacerbándola todavía, y eso es lo que hace que le llene al paraguayo de a pie, ¿verdad? Y ese me parece a mí algo terrible, porque existe una alternativa a eso. Esa alternativa se llama la ciencia. La ciencia, dijo. La maravilla que está disponible ahí para Pero todos. hay que matizar un poco lo que vos estás diciendo. El colegio, la escuela tendría que darnos. Porque como dijo ya Jorge, el tema de qué es lo que vende, etcétera, es Crónica, Popular, venden por algo, ¿verdad? No están vendiendo porque... Entonces, la educación de las personas hacen que busquen información de calidad, ¿verdad? Mientras tanto, los medios de comunicación van a ofrecer lo que la gente quiera leer. Bueno, vamos a ver si refinamos un poquito la idea. Más podríamos refinar después del corte. Perfecto. ¿Sí? Bueno, desde el exterior vienen ideas, así que, por ejemplo, el agua puede tener memoria, el agua puede sentir, el agua puede curar, purificar, etc. Esos son ejemplos de cosas raras que cree la gente. Purificación espiritual, purificación, sanación. El agua tiene cierto tipo de curación natural, si es que uno... Eso, digamos, en el campo de lo religioso. Entonces, hablemos de lo... O sea, no hablemos, pero... Mencionemos como los milagros son una de las cosas sin justificación racional que la gente cree. Absolutamente. Pero digamos en términos así más cotidianos, cuando alguien dice, por ejemplo, la política es el arte de lo posible, es un disparate. Bueno, esas son... pero te digo, esas son frases esas son fáciles, cosas que la gente acepta sin ningún tipo de... Nadie se pone a analizar eso. O lo que vos dijiste la otra vez, la excepción confirma la regla. Sí. La gente más culta, o que se pretende más culta, te dice eso, ¿no? Esa sí es la excepción que confirma la regla. Pero lo que te está diciendo es un algo, disparate. Te está comentando algo, te está diciendo así, y vos le das un contraejemplo. Esa es la excepción que confirma la regla. Eso es contra todo sentido lógico, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad, pero sin embargo, eso la gente cree. Ese tema de la lógica. Mente positiva, ya hablamos muchas veces, pero eso la gente... Claro, el universo como una conciencia que te está escuchando. Sí. Y todas estas cosas son las creencias raras, ¿verdad? La precognición, la psicoquinesis, la canalización.
la criptozoología, ¿viste? La creencia de que hay unos supuestos animales que son de la época de los dinosaurios, o que algunos dinosaurios todavía están ahí. Estamos hablando de... La astrología, los ovnis, el creacionismo. Todas esas son creencias raras, creencias absurdas, creencias que no tienen sustento en la realidad. Ahora ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será que aparte de todo el entorno cultural que permea al ser humano desde que toma conciencia, eso contribuye, pero también tiene que haber algún tipo de mecanismo cognitivo que le haga, fácilmente permeable a esas ideas? O sea, de hecho hay estudios al respecto, ¿verdad? Pero te digo, creo que se podría enfocar desde distintos ángulos el por qué la gente cree cosas tontas. ¿Cuál es el mecanismo para solucionar ese problema? Para solucionar. Claro, que lleva generaciones, no es algo inmediato, automático. Bueno, la educación. Es la educación. Es la educación. Sí. Pero si nuestros propios maestros, había en YouTube apareció y salió en todos los medios de comunicación, ustedes lo pasaron también. Sí. El profesor que arengaba a sus alumnos sobre el fin del mundo. Sí, en Capiatá creo que ocurrió. Sí. O sea, así empezamos, y el mismo profesor es el que difunde ideas irracionales y estúpidas. Entonces, el fin del mundo es una idea. El fin del mundo es otra idea que tantas veces desmentida por la historia. El marxismo, otra de las estupideces, tantas veces desmentida por la historia. Exacto. Ahora, por otro lado, vos estás diciendo educación en general. Sin embargo, y dentro del movimiento escéptico racionalista al cual nosotros adscribimos, hay algo específico otra vez dentro de la educación, que es el elemento fundamental que sirve para luchar contra este tipo de cosas, contra este tipo de malas creencias que influyen sobre la vida de las personas. Y a eso es lo que nosotros le llamamos, el nombre que tiene esto es pensamiento crítico. Por eso, a mí me gustaría, ¿verdad? Y no podemos dejar nosotros hacer esta serie de charlas sin referirnos con un poquito más de precisión a qué es que se llama pensamiento crítico. Y antes que hacer formulaciones teóricas que yo creo que a la gente no le va a interesar mucho, me parece dar las características de cómo analizar un problema. Exactamente. Te presentan, por ejemplo, una idea extraña de la que estamos hablando y decimos, bueno, ¿y qué hago con esta idea? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? Que le someto, a eso se llama someter al escrutinio escéptico. ¿Qué concepto? Someter al escrutinio escéptico. Sí, señor. Ahí dijiste una palabra que es importante que la gente entienda. ¿Qué es lo que es el escepticismo? El escepticismo proviene de la palabra griega skeptikos, que significa simplemente el que observa, el que analiza. Eso es lo que significa. Y no es el que duda de todo. No es el que duda de todo, porque la duda tiene que ser contextual. No puede ser universal. Sí. Si no, uno se convierte en un nihilista, ¿verdad? Que niega todo lo que existe y se queda ahí como una especie de... No, una ameba solito en el universo. No. Es una tontería. Entonces, las características del pensador crítico son estas. El tipo no cree fácilmente. Eso va a comenzar. No es que la primera cosa que se le presenta a él ya cree. No, ¿sabes qué? Yo quiero que, por ejemplo, cuando alguien te dice, es imposible que tal cosa haya ocurrido, allí vos tenés que empezar a levantar las orejas y decir, vamos a esperar un rato a ver qué me dice, ¿verdad? Eso es no creer fácilmente. O sea, si te van a decir, tal cosa ocurre porque no puede ser que de otra manera ocurra, son como parámetros que uno tiene que ir tomando para empezar a analizar que acá pasa algo raro. Voy a pararme a ver qué es lo que pasa acá. Claro. Eso es lo que estás diciendo. Eso para comenzar. Y después, la segunda es que las posiciones que tiene el pensador crítico son todas provisionales. La persona que tiene unas creencias inamovibles está errando. Justamente en estos días estaba escuchando un programa de radio en el cual estaban señalando cuáles eran las virtudes del fallecido hoy general Lino Oviedo. Mencionaba una serie de virtudes que después de muerto siempre uno es mejor que cuando estaba vivo. Hay una serie de cuestiones así que generan una bondad. Tranquilo, entonces. Pero al margen, y no vamos a estar hablando acá del general en este momento, ¿verdad? Pero decían que era un hombre de fuertes convicciones. ¿Qué significa que sea un hombre? ¿Por qué es una virtud que alguien tenga fuertes convicciones? Quiere decir
según yo entiendo, ¿verdad? Si uno tiene fuertes convicciones, quiere decir que uno no cambia fácilmente. Eso es una virtud. Es una virtud. Justamente tener la flexibilidad de cambiar. Cuando uno se da cuenta de que la posición que uno tiene es errónea, esa para mí es la verdadera virtud. El darte cuenta de que estás equivocado y asumir de que estás equivocado y dejar de creer en lo que crees y creer en la cosa que tiene evidencia, en la cosa que tiene pruebas, eso es una virtud. ¿Por qué sería una virtud de que yo me estoy dando cuenta de que está mal lo que yo creo y sin embargo sigo creyendo? Y entonces la gente dice, es un hombre de grandes virtudes, es un hombre de fuertes convicciones, se mantiene en su postura, ¿verdad? La pucha, mira, no es ninguna virtud, por favor. Yo te haría algún esfuerzo para explicar porque puede ser que a las personas le parezca bien eso, ¿verdad? Vas a hacer eso después del corte. Sí, voy a hacer eso. Eso se puede explicar. ¿Qué? Decía yo, que una persona que tenga fuertes convicciones y eso de alguna manera a las personas le llama la atención, le parece que es algo, una virtud, digamos, ¿verdad? Es porque en el caso que vos diste del general Oviedo, él era un militar y él tenía que tener fuertes convicciones en cierta manera como militar, va a la guerra y tiene que estar concentrado en que está en la guerra, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo es otra cosa, vos estás diciendo que eso per se no puede ser una virtud. Claro. Tiene que estar en un contexto, ¿verdad? Y justamente en el contexto de analizar un problema, no puede ser que tus convicciones te estén arruinando un posible análisis escéptico, un posible análisis más racional de todo. Es decir, cuando vas a analizar un problema, vos tenés que ir predispuesto a ir a donde las pruebas te lleven. Exacto. Si vas a ir a donde no te gusta, tenés que saber que te puede llevar a un punto en el cual va a contradecir aquello en lo que vos basabas tu vida, por ejemplo. Eso mismo. Tenías unas ciertas costumbres, vivías de una cierta manera, tenías ciertos preceptos morales que estabas siguiendo y te das cuenta que no tienen fundamento, habían sido, y que te pasaste la vida siguiendo cosas que realmente no tenían una verdadera justificación. Incluso en cosas más pequeñas, digamos, o sea, no hablemos de que vos claro, con un análisis vas a cambiar toda tu cosmovisión, pero si alguien te presenta un problema, vos podés encarar eso desde un punto escéptico, de pensamiento crítico, y esa segunda característica que diste. Lo que está malo para el pensador crítico, lo que está mal es ir ya con la fuerte convicción y con absolutamente no tener no estar predispuesto a cambiar en el caso de que se encuentren evidencias que contradigan las ideas que uno está teniendo en principio. ¿Qué otra cosa? La tercera cosa que existe es que... Pero quiero hacer una matización después de eso. Sí, pero no, dale. La tercera característica que tiene el pensador crítico es que no adhiere a las ortodoxias. El enemigo mortal del pensador crítico es el que te viene a decir esto es así porque acá dice en este libro sagrado o porque tal gurú dijo tal cosa, entonces esto tiene que ser así. ¿Ya? En evidencias en cosas que no son evidencias, que no son datos de la realidad, sino que son afirmaciones que se hacen por conveniencia de alguna persona o porque es algo que viene con una cierta tradición. Claro, los que se creen revolucionarios también suelen volcar toda su ira hacia el pensador escéptico porque el tipo se vuelve crítico hacia todas esas fracasadas fórmulas de reconstrucción social y ese tipo de cosas. Por eso que un escéptico es peligroso. Es peligroso en términos de hacia la autoridad, porque el escéptico, porque el escepticismo y el pensamiento crítico se nutre de escepticismo. Finalmente es el que se ríe ante los disparates, se ríe ante la autoridad, se ríe ante las ortodoxias, se ríe hasta incluso se burla de las concepciones sagradas, entre comillas. Entonces, y no es que sea una carcajada o una risa sin fundamento, sino que justamente con el sentido de crítica y de razón que le llevan detrás,
le pone en esa posición de peligroso, entre comillas. Este es uno de los aspectos más importantes que tiene el pensamiento crítico. Es por eso que es peligroso para los sistemas políticos, para las religiones y para las ortodoxias en general. Para los sistemas políticos que están tratando de mantenerse en el poder a costa También iríamos para las ideologías políticas. Justamente por eso te decía hace rato cuando vos mencionaste lo de Oviedo y de que no puede ser una virtud eso de no cambiar fácilmente. Yo creo que ante una cuestión ideológica es más difícil percibir la acción de la evidencia. Claro, es más difícil. Tenés que ser un estudioso, digamos que tenés que estudiar largos periodos de tiempo. No, eso no significa que un tipo así que diga, no, yo no cambio fácilmente, vos le decís, este celular, ¿qué color? Es blanco. No, mira, fíjate que es negro. Y el tipo insista que es blanco. No, él se va a dar cuenta y va a cambiar ante la evidencia, pero ante una cuestión un poco más, digamos, cuando la conceptualización está un poco más alta, se vuelve más difusa la capacidad del ser humano de distinguir entre lo cierto y lo... Por eso te decía, por ejemplo, cuando se habla de justicia social, no quiero convertir esto en una discusión política, pero yo insisto en que quiero que la audiencia se identifique con las cosas cotidianas del día a día. Nosotros vivimos hace poco un engendro político encabezado por un sacerdote díscolo que condujo el país hacia una suerte de pseudo, o una especie de una bolivarianización de la política, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice en ese contexto justicia social, es famoso ese, igual que lo otro, la política del arte de lo posible. Cuando alguien dice justicia, ¿de qué mierda lo que está hablando? ¿De qué es lo que está hablando? Porque la historia nos muestra que esa banalización, ese concepto barroco, medio romántico, pero tan vacío como peligroso, es lo que condujo a las grandes calamidades de la historia. Sí. Una idea falsa que condujo al peor desastre de toda la historia era la idea del nazismo, por ejemplo, de que existen unas razas superiores a otras, por ejemplo, sin ningún tipo de sustento científico. Entonces, esas cuestiones pasan un poco más inadvertidas conceptualmente que otras que están más a nivel son más visibles, materialmente hablando, digamos. Todo esto no sé si me explico. Sí, a mí me parece que está muy bien. Ahora yo le quiero dar un marco más teórico a la cuestión. ¿Te pareció claro? Estoy de acuerdo al 90%. No, está muy bien. Principalmente con lo de justicia social. Justicia social, sí, señor. Este tema, vamos a darle un poco, yo quiero, a pesar de que a vos no te gusta, Jorge, vamos a darle un poquito un marco más teórico donde vamos a mostrar que todo esto que estamos diciendo está dentro de uno de los conceptos fundamentales que manejan los pensadores críticos, que se llama la falsabilidad. Una palabra un tanto estrambótica que fue acuñada por Karl Popper, un famoso filósofo que es muy apreciado dentro del movimiento escéptico racionalista. Y que a mí me encanta la idea de falsabilidad, solamente que digo que no quiero ser un poco denso nomás para la audiencia. Nosotros vamos a ponerle densidad. Hacer todo el esfuerzo que pueda después del corte. ¿Cómo no? Después del corte. Ok. Sí, claro. Pues te decía yo que este tema es algo que nosotros tenemos que introducir, a pesar del nombre, como tiene, es el tema de la falsabilidad. ¿En qué consiste la falsabilidad? Que es una de las cuestiones que, como vos estabas diciendo, Héctor, nosotros cuando vamos a someter al escrutinio escéptico alguna cuestión dada, tenemos que ver si la cuestión es falsable. ¿Qué es lo que quiere decir que una cuestión sea falsable? Que una cuestión sea falsable significa que se tiene que poder eventualmente encontrar alguna manera de demoler la idea que se está dando. Se tiene que poder demostrar que es falsa.
Tiene que haber una posibilidad de demostrar. No quiere decir que vos vas a entrar y vas a demostrar ya que es falso, sino que tendría que haber una forma de demostrar de que por ejemplo, eso si yo digo todos los cisnes son blancos. El clásico ejemplo. El clásico ejemplo. Sí. Ahí hay una forma de falsar esa afirmación. ¿Cómo sería? Y si alguien me presenta un cisne que es negro. O si digo, el lapso de la vida humana es menor a 200 años. Si alguien aparece de repente con un documento de identidad, o con una partida de nacimiento de hace más de 200 años, entonces eso quedaría falsado de esa manera. ¿Qué? Y no, porque yo podría decir que ese documento es falso, ¿verdad? O sea, busquemos algo más... Claro, ¿verdad? Ese es un tema también. Es un tema, pero eso yo creo que vamos a hablar en el siguiente punto, que sería analizar la evidencia, ¿verdad? Porque eso ya, claro, eso ya es otro punto. El asunto es que vos establezcas el problema de una manera en que se puedan encontrar contraejemplos si existen. Bueno, vamos a ver, voy a dar otro ejemplo mejor entonces. A la presión atmosférica, el agua hierve a 100 grados. Y si yo a la presión atmosférica caliento agua a 100 grados y no comienza a hervir, entonces hierve a los 120 grados, entonces ahí quedaría falsada esa... Entonces, eso es una cuestión falsable. Si la cuestión no puede ser, si no hay ningún sistema por el cual se pueda demostrar que está errado, que es falso eso, entonces es una afirmación que no tiene contenido, es una afirmación vacía. Y ya de ahí, de por sí, esa idea se debería rechazar. En nuestro escrutinio escéptico, entonces, si no hay algún conjunto de pruebas, o una prueba o un conjunto de pruebas que demuestre, que podría eventualmente demostrar de que está errada la idea, entonces ahí mismo ya las rechazamos. Ahora, hay dos formas de introducir estas ideas infalsables. Por ejemplo, decir que el universo tiene un sentido. Esa es otra de las frases. Esas son los tipos de afirmaciones. Afirmaciones vagas, afirmaciones que no son concretas. Pero fíjate que es algo que está muy arraigado en el, digamos, en el entramado psicológico de la gente. Sí. La vida tiene un sentido, que estamos aquí por algo. Que esto no puede ser de balde, como me dijo un tipo una vez. Esto no puede ser de balde. Estamos aquí por algo. La idea de que la vida tiene un sentido es eso. Una afirmación vaga, vacía, carente de contenido. En el contexto de la realidad empírica, por lo menos, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, sí, señor. O sea, la afirmación de que la vida tiene un sentido no tiene ningún sentido. O es infalsable, vamos a decir, hablando ahí está la palabra. Es infalsable. O por ejemplo, vos te vas y uno de estos terapistas espirituales te dice que tenés un problema porque tus energías espirituales están desbalanceadas. ¿Qué es lo que te está diciendo con eso? Y es lo mismo cuando te dicen la política es el arte de lo posible. Sí. ¿Qué guanacá? No dice eso? nada. Básicamente no dice qué es el espíritu para comenzar. Yo salgo corriendo de allí, no sé si me van a decir. ¿De qué energía está hablando, verdad? ¿De qué energía está hablando? O bien, cuando los astrólogos te hacen afirmaciones así, este año el Paraguay va a estar sometido a cambios radicales, a algunos cambios muy importantes. Bueno, y cuando te dicen, por ejemplo, ¿y por qué? Y vos le decís, bueno, porque Júpiter está en Saturno y Mercurio en Plutón, ¿verdad? Ahí ya te dieron una razón. ¿Cómo falsás eso? Sí. ¿Cómo falsás eso? Porque te dan razones. Pero son infalsables. Eso no son razones. Bueno, son ideas peregrinas. Esa es la otra forma. Son ideas peregrinas. Esa es la otra forma de hacer afirmaciones infalsables. La otra forma de hacer afirmaciones infalsables es introducir excusas para las afirmaciones extraordinarias que estás haciendo. Por ejemplo, para las fallas. Por ejemplo, decir este tema de los ovnis. A ver. ¿Por qué es que no se pueden encontrar pruebas acerca de la existencia de una raza alienígena que nos esté visitando? Y es porque hay una gran conspiración. O sea, que yo no quiero hablar de ovnis, me tiene podrido. Bueno, pero es un ejemplo. Yo creo que el mejor ejemplo de todo es el que puso Carl Sagan. Que hay que aprovechar para mostrar el libro de Carl Sagan y después Héctor nos va a hablar de Carl. Pero el mejor ejemplo es el dragón en el garaje. ¿Ustedes no se acuerdan de ese capítulo que está aquí, el dragón en el garaje? Sí. Cuando Sagan dice, y voy a parafrasearlo un poco, porque no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice Sagan, es lo mismo que aquella persona que dice que tiene un dragón en su garaje. Entonces uno se va
abierto siempre, porque la ciencia es así, es una combinación de dos formas de pensar. Una, por un lado, la mayor apertura hacia todas las ideas, por más extrañas que sean, pero por el otro lado, la aplicación de un escepticismo implacable sobre esas Riguroso. ideas. Riguroso e implacable. Entonces, para redondear más antes de irnos al corte, el tema del dragón en el garaje, yo te pido... Si tenemos un corte, tenemos que contar el tema del dragón. Vamos a contar el dragón en el garaje porque representa un poco la mejor, la más elegante manera de resumir con un ejemplo el tema de la estamos falsabilidad. explicando. Sí, señor. Sí, señor. Después del corte, sí. Qué bueno. Era extraordinario Carl Sagan. Él, con un solo ejemplo, mostró cosas que nosotros, en millones de palabras, no podemos decirlas. Él da este ejemplo tan bueno acerca de la infalsabilidad. En mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Enséñenmelo, me dice usted. Yo le llevo a mi garage, usted mira y ve una escalera, latas de pintura vacías, un triciclo viejo. El dragón no está. ¿Dónde está el dragón? O sea, vos decís, en mi garage vive un garaje. Entonces yo me voy. Un dragón. En tu garage vive un dragón. Vive un dragón. Entonces con Héctor nos vamos a mirar y encontramos que hay lata de pintura, una bicicleta vieja. Lo que es lógico que haya ahí. Lo que es lógico, pero no vemos un dragón. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Está acá, dice, moviendo la mano vagamente. Me olvidé de decir, es un dragón invisible. Es un dragón de invisible. Entonces yo te propongo, vamos a poner harina en el piso para que cuando el dragón camine le podamos detectar sus pisadas. Sí. No, este dragón flota en el aire. A la flauta. El dragón flota en el aire. Entonces, yo te digo... El dragón arroja fuego por la boca. Arroja fuego por la boca. Entonces vamos a poner unos sensores infrarrojos para detectar el calor. No, el fuego invisible no da calor, Jorge. ¿No da calor? No. Entonces, ¿qué otra cosa se te ocurre? Bueno, y podemos utilizar pintura en aerosol y esparcimos la pintura por allí para que ahí se pegue. Para que se impregne por claro, mala idea, muchachos. Este dragón es incorpóreo. Y los dragones incorpóreos no le agarran la pintura. Entonces, ¿qué pasó acá? Y bueno, lamentablemente, señores, acá lo único que se puede decir de todo esto es: ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante, que escupe un fuego que no quema, y un dragón inexistente? Cero. ¿Cuál es la diferencia? Este ejemplo es extraordinario, señor. Ese es el ejemplo que justamente cuando vos le pones objeciones a alguien con una idea delirante, sin todavía llegar a una cuestión clínica o psiquiátrica, pero que sostiene una idea que a todas luces es falsa, y te está cambiando permanentemente, sí, pero... Claro, ¿por qué no está encontrando el tesoro? No, porque el tesoro se cambia de lugar cuando... Claro, es el ejemplo, clarísimo. Es el ejemplo. Y los tarotistas, por ejemplo, ¿verdad? Que no encuentran, cuando fallan en sus predicciones. ¿Por qué? Es porque vos no estás buscando el conocimiento con sinceridad. Ese también es ¿Por qué será que este niño tan bueno y tan no pudo curarse de la enfermedad a pesar de todo lo que rezaron sus padres, sus vecinos y todo el mundo y toda la comunidad? Y porque no creyeron con suficiente fe. La crueldad de ese razonamiento irracional no tiene forma de ser explicada. Sí, señor. Ese es en realidad terrible. Es terrible. Yo iba a decir otro, era el de la psicoquinesis, esta idea de que con la mente uno puede mover cosas o de que puede ejercer fuerzas con la mente, en el que te dicen que cuando se hace un buen experimento y todos han fallado a lo largo de centurias. Aquí ya hemos mostrado, sí, ¿se acuerdan? El caso de Heine, creo que era.
que movía hojas con la mente, hojas de libros con la mente. En realidad no movía, en realidad soplaba. era un truco. Claro. Sí, un truco. Y eso lo dice porque cuando cuando se va a hacer la experiencia, la presencia de los escépticos produce un cierto efecto en el ambiente que hace que no se pueda materializar el fenómeno. Ese es el argumento Claro. final de los que quieren seguir bailando. Generalmente estos fenómenos ocurren perfectamente, se dan en ausencia de los escépticos. Los escépticos son los tipos que vienen a pudrir todo este tema. Pero lo que dijo Jorge es algo bien, es una cuestión que a mí por lo menos no me causa la gracia que me causa este tema de la psicoquinesis. Ese tema de que ocurre una desgracia porque alguien no haya tenido la suficiente fe en algún determinado fenómeno, ¿ya? Entonces ya vemos, este tema de la falsabilidad, ¿verdad?, que parece algo tan teórico, ¿verdad? Sin embargo es un elemento fundamental, ¿verdad? Y es el primero de los cuales nosotros el escrutinio escéptico, de los cuales se vale el escrutinio escéptico para analizar si alguna cuestión que se está viendo, si tiene algún viso de ser real. Las otras cosas que, por ejemplo, se analizan es que tiene que tener lógica, la cuestión de que tiene que tener algún tipo de lógica, tiene que ser cuestiones que surjan a partir de las premisas que sean válidas. No te compliques mucho. Ahí hoy sobre todo allí yo querría agregar algo. El problema tiene que estar bien definido, bien especificado. Uno no puede decir algo vago y que eso se tome como inicio de un análisis de nada. El problema tiene que estar bien definido y la lógica ayuda a definir bien los problemas. Yo creo que eso es lo más importante. Exacto. Después tenemos el tema de la inclusividad también. Eso de que uno debe analizar todas las evidencias. Porque si vos comenzás a analizar solamente las evidencias... Lo se llama sesgo de selección de pruebas. Selección de pruebas. Sí. Vos, solamente vos analizás la supuesta evidencia que favorece tu idea, no la que contradice. Sí. Entonces, por ejemplo, el que te dice que vos sabés que el accidente que ocurrió, yo tuve un presentimiento. Cuando estaba por subir al avión, tuve un presentimiento de que algo malo iba a pasar. O sea que yo tengo algún tipo de capacidad de percepción en el tiempo, de poder predecir fenómenos. Pero sin embargo, estás analizando la vez que tuvo éxito nada más. ¿No te acordás de las cantidades de veces en que tuviste ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, de impresión de que algo iba a ocurrir y al final no ocurrió nada? Y es como el ludópata, que solamente se acuerda de las veces que ganó, pero no de todas las veces que perdió. Claro. Nadie toma como... Vos sabés que hoy no gané la quiniela. ¿A quién le interesa eso? Como le dijo un tipo al dueño de un casino, vos sabés que hoy gané $200,000 en tu casino, le dice al dueño. El tipo, no haya... Es una historia real de acá, ¿eh? El dueño de un casino de acá, un viejo árabe. No, realmente vos no ganaste. Yo te estoy prestando dinero a la mayor tasa de interés que viste en tu vida. ¿Eh? En algún momento va a volver. Claro. Un tipo que ganó $200,000 es un tipo que seguro va a volver. Y bien, parece que tenemos que irnos con esto por esta semana, Jorge. Sí. Entonces, finalmente, nomás para recordar que el escéptico no es un tipo niégalo todo, para entender. Que el que tiene un escepticismo sano es simplemente aquel que está dispuesto, alguien que está dispuesto a cuestionar cualquier postulado de verdad, entre comillas, o cualquier afirmación, demandando eso que vos dijiste, una definición adecuada, consistencia lógica y una evidencia. Eso es básicamente lo que hace un escéptico. Y ese escepticismo no es algo que está allá muy lejos de todos nosotros, que es algo muy filosófico. ¿De qué es lo que hablan estos tres tipos? Cosas de filosofía muy raras. No, ese escepticismo nosotros necesitamos para sobrevivir, necesitamos para mejorar nuestra vida, para mejorar la calidad política de un país, para analizar nuestras instituciones, para analizarnos a nosotros mismos. Sí. Para eso se necesita escepticismo. En la medida en que solamente creamos que con sentimientos de aquellas falsas virtudes de las que hablábamos en un principio, y que tienen que ver con concepciones ancestrales de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que comportarnos, eso no es escepticismo. Y probablemente eso no nos va a conducir hacia una
una mejor suerte o mejor destino como persona y como país, ¿no? Bueno, terminó mi prédica de hoy. Muy bien, muy bien. Ok. Came along, extreme waves I know will part the colors of my sea, perfect color me. Extreme waves that help me out late at night. Extreme places I had gone but never seen.